Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias, ¿no?, por estar aquí hoy con nosotros en esta mesa de debate, después de la tralla que llevamos ya de todo el día. Si queréis ir pasando, Pablo, Eneco, por favor, Jason, Omar, sentaros donde queráis, pasar donde queráis. Nos falta... Omar, vale, que el último. Omar, como llegó el último, no eso. Vale. Bueno, pues yo os comento rápidamente. Vamos a tener una mesa de debate hoy, ¿vale?, titulada Bitcoin igual a libertad. Vamos a intentar analizar, ¿no? Vamos a intentar analizar los 4 expertos de Bitcoin desde hace muchos años, si realmente Bitcoin hoy en día sigue siendo sinónimo de libertad, ¿no? Yo cuando conocí Bitcoin, muchos de los que estamos aquí, hablamos del 14, el 15, el 17, sí que era libertad, ¿no? Para mí, por ejemplo, la libertad era el poder decir, puedo intercambiar valor entre dos personas, independientemente del punto del planeta en el que se encuentren, sin que haya un tercero de confianza, ¿no? A mí fue lo que más me llamó la atención, ¿no?, la atención de las criptomonedas. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿no?, con la mesa de debate sin más dilación, porque ya, como os digo, los protagonistas son ellos. Os voy a presentar, si os parece correcto, muy brevemente, ¿vale? Y ya después, si queréis, en vuestro turno de preguntas os vais presentando, ¿vale? Lanzaré una pregunta inicialmente para todos, luego una individual para cada uno de vosotros y, por último, si nos da tiempo, alguna más, y hasta incluso si queréis participar, solo tenéis que levantarnos la mano y con mucho gusto os damos la palabra, ¿vale? Bueno, empezamos, por ejemplo, yo lo que te tenía por aquí, me vais a permitir que lo lea porque si no, no me acuerdo de todos, ¿vale? Aquí tenemos a Pablo Gil. Pablo es economista, trader, una de las voces más reconocidas en español sobre mercados financieros. Fuiste fundador del fondo BBVA Partners y director de análisis técnico del Banco de Santander, ¿no? Con casi 40 décadas de experiencia, que no son pocas, Pablo, en los mercados. Hoy es referente internacional como divulgador económico y analista independiente. Bueno, tenemos aquí a Eneco, Eneconor. Eneco es emprendedor tecnológico desde hace 30 años, también unos cuantos años de experiencia, Eneco, e inversor en más de 30 startups, ¿no? Una por año, más o menos, calculamos, ¿no? Vale, descubrió Bitcoin en un meetup en San Francisco en 2012, yo dije 14, fíjate, tú eres mucho más pionero que lo fuimos cualquiera de los que estamos, creo, en esta mesa, y es fundador de Stavolut, ¿no?, que es una plataforma de stablecoins multidivisa, ¿no? Luego se ha hablado, ¿no?, de las stablecoins, son aquellas criptomonedas que son pares con el dólar o con el euro, y el Eneco es fundador de una de ellas. ¿Vale? Pasamos ahora a Jason Pérez, que empezó con el primer procesador de remesas en el mundo en usar Bitcoin a construir la primera wallet con inteligencia artificial on-device, ¿no?, en dispositivo. Él es fundador de Blockvault y de Blockblack, ¿no?, de más empresas. Y por último ya tenemos a Omar López, que descubrió Bitcoin en 2017. Al principio cometió errores como yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa, ¿no?, de meter el dinero, esos Bitcoin, en sitios donde al final nos acabaron estafando, ¿no? Yo fui uno de ellos, y por lo que veo también Omar y a sentís todos un poco, con lo cual es la tónica general. Con lo cual, perderle miedo a estas cosas, porque todos hemos cometido los mismos errores y no estamos exentos de cometerlos, ¿no?, hasta incluso, digamos así. Vale, perdiste dinero en varias plataformas fraudulentas, ¿no? Lamentablemente hay muchas estafas en estos casos, pero gracias a estos fracasos aprendiste, ¿no?, que es lo más importante, ¿no?, que es lo que más nos lleva aquí, y profundizaste mucho en el estudio de la economía y de Bitcoin, ¿no? Eres fundador de Bitconia, ¿vale? Entonces, como decía, si queréis ahora, cuando lance la primera pregunta, os queréis ampliar esa presentación, y si no, vamos avanzando. Bueno, lo que decíamos, la mesa de hoy tiene por título Bitcoin igual a libertad, y yo, bueno, hoy en día vemos, ¿no?, que realmente ya hay muchos bancos, muchas estructuras, muchos fondos financieros, ¿no?, que tienen metido en su tesorería mucho dinero, ¿no?, en Bitcoin. Entonces, mi pregunta es si todavía a día de hoy, ¿no?, yo comenté al principio que para mí Bitcoin era libertad porque intercambiábamos valor, dos personas, si sigue siendo sinónimo de libertad o eso ya lo dejamos un poco de lado. Pablo, si quieres, te cedo la palabra. Muchas gracias. Yo creo que el Bitcoin ha cambiado mucho desde sus inicios, pero también ha cambiado mucho el sistema financiero. Si pensamos en un activo que te permita tener libertad, a mí se me va a la mente siempre a Bitcoin. No quiere decir que tengas tanta libertad como antes, o sea, el anonimato era mucho mayor, pero es que lo que estamos viendo es una especie de persecución del dinero fiduciario. Ahora lo van a encapsular en CBDCs, el Banco Central Europeo está empeñado y en cada reunión habla de lo importante que es la CBDC. Y a la vez te dicen, pero el dinero en efectivo no va a desaparecer. El dinero en efectivo era el último rescoldo de anonimato que nos quedaba, ¿no? Yo siempre digo, cuando tú vas a un cajero y sacas 1.000 euros, a partir de ese momento nadie sabe muy bien qué haces con ellos, ¿no? Te puedes ir a sitios que no quieres que los demás se enteren
pagar en efectivo, ahí no queda ningún registro, porque todo lo demás deja una huella digital gigantesca que les permiten saber dónde, cuándo, por qué, prácticamente qué haces con todo el dinero, desde que lo generas hasta que lo gastas. Yo soy de los que cree que el efectivo va a desaparecer, y la mejor demostración, por mucho que nos dicen que no va a ser así, la mejor demostración es cómo se ha ido coartando la libertad. Ya no puedes extraer tanto efectivo como quieres de los cajeros, no puedes sacar tanto efectivo como quieres de España, salvo que lo declares. No puedes pagar determinados servicios profesionales hasta un límite, creo que ya está en 1.500, es decir, se va acotando el uso del efectivo, y probablemente la razón por la cual no lo han retirado del todo es un tema generacional. Existe todavía una parte de la población que con el mundo digital tiene una aversión porque no lo entienden, y lo veis en esas entrevistas que le hacen a la gente, ¿no? A la gente mayor, no, me lo hace mi nieto, pero yo no me aclaro, incluso ir a un cajero en algunos casos les resulta complicado. En cuanto ese salto generacional acabe, yo creo que van a erradicar el efectivo. En algunos países nórdicos ya lo están haciendo. Y a partir de ese momento lo que van a tener es un control absoluto de lo que hacéis con vuestro dinero. También hablan de que la cantidad de CDBC estará muy controlado, pero es evidente, tienen que dar tiempo a la banca para que aquello no sea un desastre, ¿no? Al final, si tú sacas un producto que es más líquido, más barato, más seguro que el dinero que manejas en el banco, que sería esta CDBC, pues hay un momento en que la gente va a migrar a ese tipo de producto, y entonces, ¿qué pasa con el sistema financiero tradicional? ¿Qué hay entre medias? No estar ni en el sistema financiero tradicional, ni estar en el efectivo, y te queda muy poquito recurso. El oro, que luego imagino que hablaremos también de él como activo refugio, es muy poco práctico, no te lo puedes llevar encima, y luego la venta y la compra del oro no es inmediata. Para mí, Bitcoin representa hoy por hoy el único activo que te permite llevarte patrimonio pasando de la frontera a cualquier lugar sin tener que declararlo, y que lo puedes convertir en moneda de pago. No digo que sea efectivo. ¿Por qué? Porque tiene una volatilidad el tipo de cambio todavía extraordinariamente alta como para usarlo como moneda de pago. Pero en el caso extremo de necesitarlo, lo puedes hacer. Y aparte de eso, la evolución de la cotización de Bitcoin con esa masa monetaria controlada, 21 millones, etcétera, creo que tiene un valor enorme en un mundo donde el endeudamiento no hace más que aumentar, y ese endeudamiento está financiado con un crecimiento de la cantidad de dólares, euros, libras, yenes que hay. Es decir, que mientras un activo es refugio porque cada vez va a haber menos disponible y ya se ha emitido más del 90%, el otro activo no hace más que incrementar la cantidad de forma masiva, y eso hace que su valor se deprecie. Por tanto, la respuesta, después de todo este rollo que os he contado, es sí, creo que Bitcoin es todavía un activo refugio y de valor, y que va a ser muy difícil que pierda esa función en los próximos años. Estupendo, Pablo. ¿Tú? Te lo mereces. Vale, Nico, por favor. Sí, Sí, es libertad, y ahora lo vemos en casos como cuando un país está en guerra, pues es muy difícil que te lleves tu dinero en efectivo, incluso el oro te lo pueden pillar en la frontera, y lo que no puedes llevarte tu casa, pero pues puedes llevarte Bitcoin, ¿no? Entonces esto es una forma de libertad, de poder llevarte tu dinero donde quieras sin que nadie lo sepa. Y luego también creo que muchas veces cuando la gente no entiende cripto, lo que pasa mucho es que si tú vives en un país donde te puedes fiar del sistema bancario, de tu divisa, de que el dinero en principio tampoco pierde mucho valor, pues no ves la necesidad de cripto. Pero claro, hay gente que vive en Venezuela, en Argentina, en Turquía, donde su dinero pierde valor, la gente pierde sus ahorros, hay corralitos, entonces ahí es donde realmente necesitas algo que esté fuera del sistema financiero tradicional, que es lo que te da la libertad. Entonces, en ese sentido, pues hay muchos ejemplos donde realmente necesitamos que Bitcoin pues, que esté ahí en el mundo, porque mucha gente lo necesita para su libertad. Estupendo, Nico. Jason, por favor. Todo parte de una creencia que tengo, es que considero que los bancos son parásitos que sustraen el valor de la riqueza que genera la gente, apalancándose en activos y creando números donde no deberían existir esos números, y utilizando la riqueza que tanto le cuesta generar a la población para apalancarse en otros activos que quizás la mayoría de personas no entiende, ni siquiera se llega a cuestionar qué es lo que hacen con su dinero en el banco. Pero respondiendo a tu pregunta,
el hecho de que estos bancos en su tesorería tengan Bitcoin refleja una cualidad muy importante de Bitcoin, y es que a Bitcoin no le importa quién eres. A Bitcoin no le importa qué es lo que creas, no le importa si eres el dueño de un banco o si eres un empresario. Bitcoin no discrimina, y eso es precisamente libertad, que tengas la capacidad de utilizar el dinero o eso que llamamos dinero de forma libre, y que no te discrimine por tus creencias o porque pertenezcas a un partido político o porque pertenezcas a cierto tipo de religión. Eso es lo maravilloso de Bitcoin, que no te discrimine. Estupendo, Jason. Por favor, Omar. Esto es el último, es un marrón, ¿eh? Porque ya lo han dicho casi todo. Claro, claro. Para mí sí, sigue siendo libertad. Yo, de hecho, por ejemplo, tengo algún chico que colabora conmigo en la comunidad, que es de Venezuela, y yo le pago en Bitcoin. O sea, yo esto no lo podría hacer si es con bolívares, con euros o lo que sea, no le podría llegar el dinero. De esta manera, yo le estoy enviando de un monedero mío al monedero de él, Bitcoin, de España a Venezuela. Más libertad que esto, a la hora de, hablando de economía y demás, es muy difícil. Y lo mismo con otros chicos que colaboraba de Cuba, lo mismo, o sea, es imposible hacer llegar dinero a alguien de Cuba. Con Bitcoin es totalmente posible y es una de las maravillas de Bitcoin, el poder enviar de un sitio del mundo a otro dinero, riqueza, sin que haya nadie en el medio. O sea, que para mí más libertad que eso, complicado. Sí, la verdad que sí. Bueno, Marco, me has dicho que te sentías un poco discriminado, que eras el último. Te voy a lanzar a ti la pregunta al primero, si os parece correcto, ¿vale? Sí, porque si no... Venga, bueno, Omar, esta pregunta es para ti, ¿vale? Y es, bueno, dada tu experiencia, lo has comentado con Bitcoin, esos años, ¿no? Esas pérdidas, en fin, ese aprendizaje que has tenido, me gustaría que nos contaras un poquito a la audiencia, ¿no? ¿Qué consejo o consejos darías a una persona que acaba de conocer Bitcoin hoy, en este evento, por ejemplo, y se plantea hacer su primera compra, en fin, investigar un poquito más sobre la cripto? Lo primero que le diría es que no lo vea como una inversión, que lo vea más bien como un ahorro. O sea, Bitcoin es una forma de proteger el dinero que tanto cuesta ganar, y lo estamos protegiendo con un activo que tiene unas características que es una maravilla. De hecho, hoy venía en el taxi de la que venía hacia aquí, me preguntó el chico qué había aquí en el teatro y tal, y le dije, nada, un evento de criptos, Bitcoin y tal, y lo primero que me dijo fue, ¿y con eso se gana mucho dinero? O sea, fue algo así como, empezamos mal, ¿vale? O sea, todo esto mal. Ya debía de estar viendo él, no, meto 300 euros y me compro un Ferrari en 3 meses. Eso no es Bitcoin, o sea, Bitcoin realmente es una herramienta para protegernos, para proteger el dinero y sobre todo para protegernos de lo que es la inflación. O sea, siempre lo digo, es una frase muy buena de Bitcoin no es para hacerte rico rápidamente, Bitcoin es para no empobrecerte lentamente con la inflación. Entonces, cuando ya ves Bitcoin como un ahorro, algo para el futuro y demás, dejas el precio como en secundario, que es complicado, ¿vale? O sea, yo sé que la mayoría entra por el precio, pero llega un momento que dices, lo especial de Bitcoin son las características y el precio es las consecuencias de las características que tiene. Es importante eso, verlo como un ahorro, de hacer un DCA, de esto de, venga, compro todas las semanas 10 euros, 50, lo que sea, y me olvido. Me da igual que el precio suba o que baje. Entonces le diría un poco eso, de si sueñas con el precio de Bitcoin, sigue aprendiendo que vamos mal. Vale, estupendo. Bueno, pues Jason, venimos ahora para acá, ¿vale? Vamos con tu pregunta. Y es que nos cuentes un poco Blockvault, nos has hablado de que eres CEO, fundador, y me gustaría que nos contaras cómo funciona, ¿no? Realmente esta billetera con inteligencia artificial. Blockvault es la primer wallet en toda la historia en integrar dos conceptos que son un poco complejos, pero es una wallet de autocustodia con una inteligencia artificial que se ejecuta en el dispositivo. Son dos cosas que se complementan y lo que intentamos hacer es construir un concepto. Quiero atreverme a este derecho porque creo que nadie lo está haciendo. Estoy construyendo un concepto que es B2A o B2 Agent, que lo que va a permitir es que los agentes de inteligencia artificial puedan interactuar con activos físicos del mundo real y utilicen esa wallet de autocustodia como firewall para que puedan operar. Un ejemplo podría ser de que alguien que sea usuario de Blockvault, que actualmente puede hacerlo, le diga quiero viajar a Miami el 18 y 19 de mayo. Entonces la inteligencia lo que hace en el modelo es busca los proveedores de tickets de vuelo, te agenda todo lo que necesitas, si requiere documentación te pregunta, el pasaporte o toda la información que requiere el vuelo. Y si esos proveedores aceptan pagos 402, pues lo hace de forma automática.
Entonces eso es lo que estamos intentando hacer en Blockbuy. Estupendo, y eso, muy interesante. Bueno, Eneko, venimos para acá, ¿vale? Quiero que nos cuentes un poquito, aquí se ha hablado ya, tanto en esta mesa como en el resto del día, ¿no?, de las stablecoin. Hablamos de que tú eres fundador, ¿no?, de Stablecoin. Cuéntanos un poquito qué diferencia tiene con cualquier otra de las muchas que existen en el mercado. Sí, curiosamente, aunque Bitcoin se inventó para que la gente pudiera tener acceso a una moneda fuera del sistema, lo que se está usando hoy en día en la práctica en países donde la gente no se fía de su sistema financiero, pues son stablecoins. Y en cuanto a lo que hacemos en Stablecoin, no es solo una stablecoin, sino que es una plataforma de pagos y transferencias basado en stablecoins multidivisa. Lo que hacemos es, tenemos stablecoins en distintas divisas. Ahora mismo el 99,9% del market cap de stablecoins es en dólares, y pensamos que esto es una anomalía del mercado porque el 53% de las transferencias internacionales son en otra divisa fuera que no sea el dólar. Y luego, por otro lado, solo el 5% de todo el mercado es en stablecoins que dan un interés. Entonces, nosotros tenemos stablecoins que son multidivisa y stablecoins que dan un interés. Entonces, pensamos que ahí está la oportunidad en mercados que ahora mismo, pues en stablecoins que ahora mismo tendrían que crecer muchísimo más que las tradicionales. Vale, estupendo, gracias, Eneko. Bueno, pues te toca a ti, Pablo, eres el último esta vez de la vuelta, ¿vale? Además hemos hablado que esta pregunta es lo que te viene como anillo al dedo, ¿no? Hemos hablado antes de que posiblemente el oro, tal y cual, un poco, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué conviene más, ¿no?, proteger tu cartera de inversión? ¿Oro u otros metales, ¿vale? No solamente hablamos del oro, o Bitcoin. Un poco, cuéntanos un poquito. Bueno, pues eso es como cuando te preguntan si es mejor análisis fundamental o análisis técnico, y la respuesta realmente es por qué tengo que escoger uno u otro, ¿no? Sí. Yo siempre digo que a mí me gusta mucho la historia porque creo que es un reflejo evidente de cómo actúa o interacciona el ser humano con determinados activos y cómo se han comportado esos activos en determinadas circunstancias, ¿no? El principal problema de Bitcoin cuando yo lo analizo es que me quedo sin datos muy rápido. O sea, para mucha gente 2012, 2010 puede parecer un inicio lejano, pero cuando miras el oro y puedes ver gráficos desde 1700, pues evidentemente te das cuenta que juegas a dos guerras distintas, ¿no? El oro ha dejado plasmado en múltiples ocasiones su capacidad de mantener capacidad adquisitiva. Yo siempre pongo ahí un ejemplo muy bonito. Si queréis mirarlo, lo tenéis en páginas web gratuitas, lo podéis ver. Te compras una vivienda en 1890 con oro y a día de hoy, con todo lo que ha subido el mercado inmobiliario, si miras cuántas monedas de oro necesitas menos que en 1890. Supongo que en aquella época comprarse una casa con dinero fiat tenías que llevar pues una cantidad ridícula. No existía el euro, pero vamos, a lo mejor con 1.000 euros te comprabas la casa, con mucho menos. Sin embargo, hoy te piden 400.000, 300.000 euros. Eso te da una idea del deterioro del papel. Comprobar eso con Bitcoin es muy difícil, porque como digo, tiene una vida relativamente corta. Pero lo que no cabe duda es que tiene alicientes que son muy parecidos al del oro. El oro tiene una capacidad de invención, es decir, cada año a nivel minero se extrae como un 2 y pico % y no hay más. Es decir, que el crecimiento de la base monetaria del oro es muy lenta, de forma estructural. En el caso de Bitcoin es limitada, lo cual ambos activos comparten algo muy interesante, porque de lo que huimos es de lo que hacen los bancos centrales, que intentan solucionar todos los problemas y todas las crisis que sufre el mundo, generando dinero de la nada e inyectándolo en el sistema. En 2020, cuando llegó la pandemia, la solución que nos dieron fue crear el 25% de todos los dólares, euros, etcétera, que existen en el mundo en año y medio y meterlos al sistema. ¿Qué pasó? Pues cuando la cantidad de algo es muy grande, su valor es muy pequeño. ¿Cómo se mide la caída del valor en términos de inflación? Todos sabéis que hemos perdido, si no has invertido, un 25% de lo que podía comprar vuestro billete en tan solo 5 años. Viéndolo así y proyectándolo a largo plazo, dices, yo no quiero tener billetes, esto no tiene ningún sentido. Entonces te vas a buscar alternativas. Tienes el oro, que es probablemente el que históricamente mejor reflejo te da de lo bien que ha funcionado. Tienes Bitcoin como apuesta futura porque tiene características similares, al menos en términos de cantidad disponible. Hemos visto además cómo todos los bancos centrales han empezado a comprar oro en detrimento de otras inversiones tradicionales como eran el dólar y la renta fija estadounidense.
Ahí hay un tema de pérdida de confianza en Estados Unidos. Yo podría decir en plan jocoso, no sé por qué pierden confianza, pero claro, hay que ver quién los manda. Evidentemente ha generado una gran preocupación porque no le ves venir. Todas las decisiones que toma Trump básicamente parece que se preparan en 2 horas y se lanzan sin ningún tipo de análisis previo. Y eso está haciendo mella en el activo americano, y por eso creo que el dólar y la deuda empiezan a tener menos interés, lo cual es muy interesante lo que decía Eneco de buscar stablecoins que no tengan relación con el dólar. Y el otro activo, el tercero que os diría que también ha demostrado que a lo largo del tiempo ha mantenido bien, es el inmobiliario. Es decir, invertir en activo físico normalmente ha funcionado relativamente bien, pero claro, ahí tienes un problema de liquidez, de coste de mantenimiento que no tienes ni en el oro ni en Bitcoin. Bitcoin no tiene coste en absoluto, o prácticamente podríamos decir que tiene coste cero. El oro tiene el coste de dónde lo guardas. Puede ser activo financiero, en cuyo caso tiene riesgo del emisor, en este caso si es un ETF, por ejemplo, y si lo decides comprar físico, riesgo de que te lo roben o riesgo de almacenamiento, por ejemplo, en una caja de seguridad de un banco. Bitcoin, esa parte, tiene muchas más ventajas. Con lo cual yo me quedaría con los dos, pero entendiendo que en uno no tenemos el contraste histórico para poder aseverar que es equivalente al oro. Vale, estupendo. Bueno, tenemos como 4 o 5 minutitos, así que si queréis os lanzo una nueva pregunta. Tomaros un minuto y poco más cada uno, ¿vale? Y así que ya cerramos la mesa. Empezamos, si quieres, por ti, por Pablo, y lo dejamos a Omar que cierra esta mesa. Es lo que pasa, es lo que hay. Ha tenido que ser así, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, volvemos un poquito a las preguntas del grupo, como decía, ¿vale? Y hablamos de que si Bitcoin hoy en día necesita de BlackRock, ¿no? Digamos, de MicroStrategy, ¿no? La empresa esta de Michael Saylor, o el propio gobierno de Estados Unidos que lo respalden, que estamos viendo, ¿no? Que Trump, lo que tú decías, está respaldándolo. ¿No será que estamos volviendo un poco a los inicios, ¿no? De que el mismo sistema, que digamos que perdemos la confianza en un sistema descentralizado para centralizarlo tal vez en cierta manera, ¿no? Bueno, yo creo que hemos pasado por la etapa en la que Bitcoin se veía como la forma en que las mafias iban a intercambiar dinero, que era el nacimiento, siempre se hablaba de esto. Ahora que hay más regulación y hemos visto la salida de los ETFs, tanto de Bitcoin como de Ethereum, yo creo que tiene cosas buenas y malas. Evidentemente no quieres regulación, no quieres ni mucho menos que eso se convierta en un mercado regulado 100%, porque entonces pierde su atractivo. Pero una capa mínima de regulación hace que los institucionales que no se atrevían a meterse en este activo de repente tengan la certeza que la SEC regule ciertos ETFs sobre Bitcoin y Ethereum. Es como que el gestor ya se quita el miedo a el riesgo en mi carrera profesional si de repente ocurrió una catástrofe y me cuesta el puesto. Entonces yo no soy muy en contrario. Creo que encontrar ese equilibrio entre esa capa de regulación y uso institucional frente a solamente uso retail, a la larga puede tener más beneficios que inconvenientes, ¿no? Neco, por favor. Sí, unido a esto está este debate de necesitamos que haya adopción y adopción institucional pues para que haya más dinero en el mercado y crezca el valor, y luego parece que eso, que los bancos estén en cripto, pues es como un pecado, ¿no? Y esto unido también a la custodia, ¿no? Que parece que es te tienes que guardar tus bitcoins, not your keys, not your coins, porque si no pues te pueden desaparecer, pero en realidad es más práctico para cualquiera que estamos aquí. Sé que aquí hay mucha gente que da soluciones de autocustodia y tal, que me van a matar, pero que es más cómodo pues que te lo guarde alguien, ¿sabes? Incluso un banco, tu Bitcoin igual está más seguro en un banco que tú mismo con estos sistemas, que no quiero decir nada para que no me maten, insisto, pero que... Y esto, en realidad, en el mercado de Bitcoin, de los que estamos en Bitcoin desde siempre, es una herejía. O sea, decir que tu dinero igual está mejor custodiado por un tercero que tú mismo es una herejía. Pero bueno, es también este debate, ¿no? Que hay gente que igual está mejor con su dinero en otro sitio en vez del mismo. Estupendo. Jason, por favor. Bitcoin no necesita de ninguna institución como BlackRock. Siempre ha existido es en base a un concepto y una creencia que yo creo que es la base de lo que le da la utilidad a Bitcoin como tal. Pueden venir empresas gigantescas como la de Strategy, de Saylor, comprar 1.900 Bitcoin todos los días y quizás en el precio no se refleje, porque eso es lo que estaba haciendo durante muchos años y el precio se ha mantenido igual. Pues Bitcoin quizás no necesita de ninguna institución, siempre va a existir y seguirá existiendo porque tiene esa capa de creencia que se separa de la capa de utilidad que nosotros como usuarios le damos. Y cuando cedes esa autocustodia a un tercero, pierde su propósito, porque ya no tienes esa creencia de que tiene la capacidad de protegerte
y de darte esa libertad que tanto promueve. Pues es como que ceder el derecho o la propiedad que tú tienes sobre tu riqueza a que un banco la tenga. Y ese es el precio que tendríamos que pagar si queremos estar seguros de que no nos van a hackear o no nos van a robar. Entonces es la libertad que vendemos por una custodia que entregamos. Genial, Jason. Por favor, Ya sabía que Jason me iba a fastidiar, porque justo iba a decir eso, que no es... Se veía venir. Que efectivamente, Bitcoin no necesita de strategy, ni de BlackRock, ni nada de esto. O sea, Bitcoin ha crecido porque sí, o sea, ha crecido de cero, pasar de 0 euros, de no tener valor, de no servir para nada, a llegar a los 20.000, 30.000 sin ninguna de estas empresas dentro, ni nada por el estilo. Entonces viene a ser un poco al revés. Son estas empresas las que necesitan de Bitcoin. O sea, es al revés. Esa me la dejaste, por lo menos, Jason. A la inversa me la dejaste. Entonces es eso, es como... A Bitcoin le da igual quién lo compre, quién no lo compre. Bitcoin sigue haciendo lo mismo, emitiendo bloque cada 10 minutos, te permite enviar riqueza de un sitio del mundo al otro. Si lo tienes tú, que es lo de siempre, la autocustodia que decía Eneco, si lo tienes tú no te lo pueden embargar, no te lo pueden quitar y aparte no confías en un tercero, no tienes que depender de un tercero. Ahí es donde de verdad Bitcoin... tiene esas dos características que son maravillosas. En el momento que se lo cedes y un ATF y demás, pierdes esas dos características. Que está claro que hay gente que no va a querer apuntar sus palabras ni nada por el estilo porque le tienen pánico y va a haber los dos. O sea, no es que necesite de uno o del otro. O sea, realmente a Bitcoin le da igual lo que pase en el mundo. O sea, es un programita que va a seguir funcionando, va a seguir haciendo lo mismo desde el 2009. Le compren más o le compren menos. Eso es el precio, que es lo que siempre se comenta de que es secundario y lo importante son las características que son las mismas desde el primer día. Vale, perfecto. Bueno, pues yo solamente decir dos conclusiones, ¿no? Una cosa que me ha gustado mucho, que ha hecho Eneco, ¿no? El not your kid, not your coin, ¿vale? Yo soy también partidario de, como decías, ¿no? Es algo que te permite ser tu propio banco, entonces no dejes que custodie nadie, ¿no? Realmente tus propios activos. Tú no dejas el coche al vecino, ¿no? Lo tienes tú y no se lo dejas a nadie, ¿no? Y otra frase que me gusta siempre mucho decir es el don't trust, verify. Es decir, no te fíes, verifica siempre. Es que ni siquiera de lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Nos podemos estar equivocando, ¿no? Con lo cual, simplemente ya, bueno, daros las gracias a vosotros cuatro, Pablo, Eneco, Jason y Omar. Y nada, muchas gracias y, en fin, muchas gracias. Gracias. Lights are rising, all prepared, a meeting point to innovate, ideas moving everywhere, a new world we create, you'll see your more leads the way, Extellaris drives the vision, inheritance